Muy bien, pues son todos tuyos, mi querido doctor Eduardo Astrain. Voy a leer tu currículum. El doctor Eduardo Astrain es decano de la Universidad de Guanajuato, director del Departamento de Derecho, es egresado de la tercera escuela de verano en dogmática penal y procesal penal en la Georg August Göttingen en Alemania. Tiene estudios también de derecho en Italia, en España, en la Universidad de Sevilla también. El doctor es SNI, es investigador SNI nivel 1. Ha escrito varios libros, entre uno de los más importantes está El Derecho Penal del Enemigo, un análisis especial en México, en el caso mexicano, que bueno, se lo publicaron a él en España, y es muy poquito de lo que realmente es el doctor Astrain. Pero doctor Astrain, por favor, son todos tuyos, adelante. Tu ponencia, restricciones a derechos humanos por emergencia sanitaria. Bienvenido, querido amigo, gracias. Muchísimas gracias, doctora Liz Padilla, entrañable amiga, compañera de muchas batallas en la investigación. Te agradezco profundamente la invitación para participar en este Congreso Internacional, Acciones Legales después del COVID-19, con un tema que me parece de suma importancia, que es precisamente las restricciones a derechos humanos por emergencia sanitaria. A la par de agradecerle a mi queridísima amiga Liz Padilla la invitación, pues también a nuestro amigo mutuo, el doctor Damián Armijo, director general de Latin Juris, quien también está organizando o coorganizando este Congreso Internacional, así como las distinguidas autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Muchísimas gracias por la anfitrionía y por las atenciones que siempre tienen hacia mi persona, por la calidez con la que siempre me tratan. ¿Cuáles son las problemáticas que identifico que están relacionadas con la emergencia sanitaria y la restricción de derechos humanos? Pues primero habrá que considerar muchas de las medidas sanitarias que se comienzan a implementar son restrictivas de la libertad de tránsito, que es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución. Y esta restricción de medidas sanitarias se lleva a cabo por autoridades que pueden ser del ámbito municipal, del ámbito estatal o bien de nivel federal. Algo que ya he señalado en otras participaciones que he tenido es que vamos a transitar de una crisis sanitaria a una crisis económica y posiblemente también vayamos a transitar hacia una crisis de seguridad pública. Ya hemos visto que se han empezado a desencadenar una serie de hechos que lesionan gravemente determinados bienes jurídicos. También quiero señalar que es muy probable que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis de derechos humanos, y por eso se han establecido una serie de declaraciones y resoluciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos en el sentido de que todas las medidas que se apliquen con motivo de la contingencia sanitaria tengan que dictarse en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona. Y en este marco de esta crisis sanitaria, de esta necesidad de dar respuestas a los escenarios problemáticos que se nos presentan, pues existe la tentación por parte de los gobiernos de recurrir al derecho penal. Parece ser que esta idea del derecho penal como última ratio en realidad se convierte en prima ratio de la política criminal en las democracias modernas. Todo lo queremos resolver con el derecho penal y desde luego ello constituye una llamada de alerta al principio de última ratio.
De entrada tenemos que señalar que nuestra Constitución mexicana establece en el artículo primero constitucional, en su primer párrafo, que en nuestro país todas las personas van a gozar de los derechos humanos que están reconocidos tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales. Y luego, en la parte final de este artículo primero constitucional, se señala que tales derechos no podrán restringirse ni suspenderse bajo, pues, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Y encontramos particularmente un artículo que es el 29 constitucional, que establece los supuestos bajo los cuales el Ejecutivo Federal puede llevar a cabo una declaratoria de suspensión o restricción de algunos de los derechos humanos, porque obviamente esta declaratoria no procede en todos los casos, sino solamente en algunos. También hay que partir de la consideración de que los derechos humanos no son absolutos. Esto quiere decir que siempre habrá límites, límites que desde luego estarán justificados en atención a garantizar los derechos humanos precisamente de los demás integrantes de la sociedad. Entonces, la propia Constitución va a establecer cuáles son los límites a los que se va a someter el ejercicio de los derechos humanos. A propósito de la emergencia sanitaria, es indudable que se empiezan a implementar ciertas medidas que son claramente restrictivas de derechos humanos. El distanciamiento social, el confinamiento, etcétera, pues son medidas que restringen el derecho humano a la libertad de tránsito, que está garantizado en el artículo 11 constitucional, que dice textualmente: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Y luego viene el límite a este derecho. Dice: el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en casos de responsabilidad criminal o civil, y ojo con esto, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República. Y particularmente esta parte es la que nos interesa para comprender la restricción al derecho humano a la libertad de tránsito. Esto quiere decir que válidamente se pueden establecer límites a la libertad de tránsito en términos del 11 constitucional sin tener que acudir a una declaratoria en términos del artículo 29 constitucional, insisto, para restringir el derecho humano a la libertad de tránsito, puesto que ese límite está establecido por la propia Constitución, siempre y cuando lo establezcan las leyes de salubridad general en la República Mexicana. Y también el artículo 73 de la Constitución establece como una de las facultades del Congreso de la Unión dictar leyes en materia de salubridad general. Eso lo dice el artículo 73, fracción 16. Y se establecen una serie de lineamientos que se deben de seguir precisamente en el dictado de esta normatividad. Y uno de estos lineamientos pues está relacionado precisamente con la emergencia sanitaria. Dice el apartado segundo de esta fracción 16, que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser sancionadas por el presidente de la República. Y entonces vemos que efectivamente se pueden establecer este tipo de medidas sanitarias restrictivas de la libertad de tránsito, pero que tienen que estar
previstas en la ley general respectiva, en este caso la Ley General de Salud. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que están previstas en esta normatividad? Son varias, yo voy a destacar 3 que son las que están relacionadas con el tema que estamos tratando: el aislamiento, la cuarentena y la desocupación o desalojo de inmuebles. ¿En qué consisten cada una de estas medidas de seguridad? Pues la propia ley general lo establece. De entrada, ¿quiénes van a ser autoridades competentes para ordenar o ejecutar las medidas de seguridad a que he hecho referencia? El artículo 403 nos dice que será la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Entonces, estas medidas a que hemos hecho referencia, el aislamiento, la cuarentena y el desalojo de inmuebles, pues podrán ser decretadas válidamente por la Secretaría de Salud o bien por las respectivas de las entidades federativas, siempre en el ámbito de sus competencias. ¿Y en qué consiste cada una de estas medidas? El artículo 405 nos dice que el aislamiento es la separación de personas infectadas durante el periodo de transmisibilidad en lugares y condiciones que eviten el peligro de contagio. Entonces, aquí partimos de un supuesto: la persona infectada no puede salirse de un determinado lugar con el propósito de evitar un peligro de contagio. Y también establece las formalidades que se deben seguir en el establecimiento del aislamiento. Debe ser por escrito, autoridad sanitaria competente, previo dictamen médico, y durará el tiempo que sea estrictamente necesario para que desaparezca el peligro. Entonces, ahí está la primera medida de seguridad restrictiva del derecho a la libertad de tránsito. Una segunda medida relacionada con este derecho humano, pues es precisamente la cuarentena. En nuestro país se ha hablado mucho que actualmente estamos en cuarentena, pero técnicamente, en términos de la Ley General de Salud, no ha sido decretada como tal. Se ha decretado un aislamiento social y se ha recomendado que las personas se queden en su casa, sin que ello propiamente constituya una cuarentena entendida como medida de seguridad prevista en la Ley General de Salud. ¿En qué consiste propiamente la cuarentena? Nos dice el artículo 406. Por cuarentena se entiende la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas, ojo con esto, personas sanas, que hubieran estado expuestas a una enfermedad transmisible por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio. Es decir, el aislamiento opera para personas que estén contagiadas, la cuarentena para personas que están sanas, pero que existe el riesgo de que hubieran sido contagiadas o que pueden contagiarse. Y entonces, muchas de las medidas restrictivas de libertad que se han venido implementando, pues válidamente podrían encuadrar en esta cuarentena, como es el caso del famoso toque de queda, ¿verdad? El toque de queda implica pues la imposibilidad de que una persona salga al espacio público o bien ande circulando libremente por las calles. Esta limitación se podría presentar bajo la figura de la cuarentena. ¿Cuáles son los requisitos para que se actualice? Pues que sea una orden por escrito, dictada por autoridad sanitaria competente, previo dictamen médico, y va a consistir en que las personas no abandonen determinado sitio o se restrinja su asistencia a determinados lugares. Entonces, válidamente, el quédate en casa, que actualmente es una sugerencia, una recomendación, puede convertirse en una medida sanitaria de carácter obligatorio. Finalmente, relacionado con esta libertad de tránsito, pues también existe la posibilidad de la desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de cualquier
predio. ¿Con qué requisitos? Pues igual, que se observe la garantía de audiencia, el dictamen pericial, y siempre y cuando a juicio de las autoridades sanitarias se considere que es indispensable para evitar un daño grave a la salud o a la vida de las personas. Ahora, ¿qué pasa si se violan estas medidas sanitarias que eventualmente pueden ser impuestas por la autoridad sanitaria, que se constituyen como límites al ejercicio del derecho humano al tránsito, no requieren de una declaratoria de suspensión de derechos humanos en términos del artículo 29 constitucional? ¿Habrá necesidad de recurrir al derecho penal? Pues atendiendo al principio de legalidad, tendríamos que considerar que el comportamiento tendría que estar ya considerado previamente como delictivo. Y precisamente el día de ayer, en su participación, el profesor John Zuluaga hacía referencia a que en algunos estados de América Latina existía esta tendencia, o al menos esta tentación, de considerar que la violación de medidas sanitarias pudiera ser constitutiva del tipo penal de peligro de contagio. Aquí en México tenemos que afirmarlo contundentemente, que el violar las medidas sanitarias a que he hecho referencia no constituye una conducta tipificada como delito, sino en su caso solamente la infracción a estas medidas es una falta administrativa que puede ser sancionada con multa o bien con arresto, según lo vamos a ver a continuación. En la propia Ley General de Salud se establecen aquellas faltas administrativas relacionadas con el incumplimiento de las normas de la Ley General de Salud. Y nos dice el 422, las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por 16,000 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate. Si nosotros multiplicamos el salario mínimo, que está alrededor de 120 pesos, por 16,000 veces, pues nos dará una multa que puede llegar hasta cerca de los 2 millones de pesos. Obviamente es una posibilidad exagerada, difícilmente una autoridad administrativa impondría una multa de esta naturaleza por el hecho mismo y porque además también se establecen ciertos lineamientos que se deben seguir al momento de imponer la sanción administrativa, y una de ellas es precisamente la proporcionalidad y la posibilidad del infractor de pagar la multa, es decir, que la multa sea realmente asequible. Entonces, aunque la posibilidad es que sea una multa hasta de 2 millones de pesos, pues difícilmente una autoridad administrativa podría imponer una multa de esta cuantía. También se establece la posibilidad de la multa por reincidencia, es decir, en caso de que el sujeto reincida, se puede duplicar el monto de la multa que corresponda, y el propio artículo pues nos dice que para efectos del capítulo se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma violación 2 o más veces dentro del periodo de un año. Y finalmente también existe la posibilidad de que se imponga la sanción del arresto, ¿sí? Y este arresto pues se va a dar precisamente, según la fracción segunda, a la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud de las personas. Y luego nos dice, solo procederá esta sanción si previamente se dictó cualquiera otra de las sanciones a que se refiere este capítulo. Es decir, el arresto hasta por 36 horas puede aplicarse una vez que la multa y la duplicidad de la multa ya se han aplicado y el sujeto pues sigue incumpliendo con las obligaciones sanitarias. Y entonces diríamos que el caminito para la imposición de una sanción sería la multa, la duplicación de la multa y en el último de los casos
el arresto. Pero insisto, bajo ningún supuesto vamos a considerar que el incumplimiento de medidas sanitarias por sí solas pueda ser constitutiva de un delito. Si se dan algunos otros elementos, entonces podríamos encuadrarlas en otros hechos. Y bueno, también derivado de esto que he venido señalando, se puede presentar una crisis de seguridad pública derivado de esta emergencia sanitaria y lo estamos ya empezando a vivir. Empiezan a realizarse hechos que lesionan gravemente bienes jurídicos de los miembros de la sociedad bajo el pretexto de la emergencia sanitaria o bien derivados precisamente de la misma. Y se empieza a exigir la respuesta. Habrá que considerar que en todos los casos que actualmente se están presentando, pues ya existe una respuesta penal. Pensemos en los principales hechos delictivos que se empiezan a actualizar. Saqueos, que fueron de los primeros. Ahí tenemos un ejemplo de una nota en donde en algunos estados de la República, Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México y Puebla, se empezaron a dar ciertos saqueos en tiendas comerciales. Evidentemente, estos saqueos pues son constitutivos de diversos tipos penales, como el robo, robo con violencia, robo agravado, o también puede darse concurso de delitos con el de daño en propiedad ajena o cualquier otra circunstancia que también pudiera encuadrar en un concurso, como si se dan lesiones a los empleados de la tienda, si se causan lesiones, pues también habría un concurso real de delitos. También se presentan agresiones a personal de salud. Aquí vemos una nota que nos dice agresiones a personal médico en aumento de la epidemia del COVID. Y luego, pues estas agresiones son claramente constitutivas de algunos delitos, como el caso de lesiones o amenaza. Se ha hablado de discriminación, aunque me parece que como se ha venido desarrollando el comportamiento y por la descripción de la discriminación, no encuadran propiamente en el tipo penal así denominado. Una cuestión que nos preocupa muchísimo, muchísimo, que es la violencia intrafamiliar. Derivado del confinamiento, pues se han aumentado la violencia contra las mujeres durante la cuarentena y habrá que recordar que la gran mayoría de los códigos penales en la República, así como el federal, contemplan la violencia intrafamiliar. El peligro de contagio del cual se hablaba el día de ayer, precisamente por el profesor Zuluaga, ya ha habido algunos casos. Está el paradigmático caso del funcionario de Oaxaca que estaba contagiado de COVID-19 y que fue acusado de escupir y toser en un ISSSTE. Pues inició una investigación precisamente por la realización del tipo penal de peligro de contagio, que precisamente está previsto en el artículo 199 bis en términos un poco diferentes a los que planteaba el profesor Zuluaga el día de ayer, que en algunos estados de América Latina pues es un tipo penal en blanco. En nuestro país no, en nuestro país tiene una delimitación muy clara y está regulado en los siguientes términos: el que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en un periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de 3 días a 3 años de prisión. Es decir, en el caso de México, el peligro de contagio en el Código Penal Federal está regulado como un tipo de peligro concreto, no abstracto como en algunos códigos, como lo señalaba el profesor Zuluaga el día de ayer. Y bueno, también empiezan a presentarse algunos casos de hechos que se constituyen como justicia por propia mano. El día de ayer se nos informaba en las noticias que una determinada comunidad había bloqueado un camino en Chiapas con el propósito de evitar que entraran sujetos que posiblemente estuvieran contagiados. Y este bloqueo del camino
generó un ataque armado que provocó homicidio, lesiones y daños. Todos estos comportamientos ya previstos como delitos en los códigos penales tanto de los estados como de la federación. Y bueno, con esto concluyo. Me pasé algunos minutitos de los 20 que dijo la doctora Padilla. ¿Y cuáles son las conclusiones? De entrada, ante esta emergencia sanitaria no es necesaria una declaración de suspensión de garantías en términos del artículo 29 constitucional. La violación de medidas sanitarias por sí solas no pueden ser consideradas como conductas tipificadas como delitos, y tampoco son necesarias reformas penales para contemplar como delitos determinados hechos que, derivados de la contingencia sanitaria, lesionan gravemente bienes jurídicos, pues dichos comportamientos ya son punibles. En conclusión, no es necesario más derecho penal, no es necesario violar derechos humanos bajo pretexto de la contingencia sanitaria. Yo les agradezco profundamente su atención y, queridísima amiga, me quedo a tus órdenes. Gracias, gracias, amigo, querido doctor Eduardo Astrein. Sí, definitivamente. Sí me escucho, ¿verdad? ¿Sí me escuchas? Muy bien, te escuchas muy bien. Okay. Sí, es que como cambié de dispositivo de ayer. Sí, les decía que definitivamente el derecho penal me parece que en estos casos, para muchos gobiernos, desde una perspectiva también política, definitivamente no es la opción. Creo que no. Sobre todo que vienen también momentos electorales. Dudo que utilicen la última ratio como es el derecho penal del enemigo, por ejemplo, como es esta parte de la restricción al ejercicio de los derechos humanos. Tan es así que tú aquí lo comentas, ¿no? La Ley General de Salud prevé determinadas restricciones quizás en instituciones como cuarentena, llamada cuarentena jurídicamente, y aún así no se ha declarado. Pero bueno, pues vamos a dejar esto para la discusión final, amigo. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso a la segunda ponencia de mi querido maestro Roberto Gabriel Ruiz y Ruiz. Voy a leer un poquito de su CBU. El maestro Roberto Gabriel Ruiz y Ruiz es licenciado en Derecho con especialidad penal por la Universidad de Guadalajara. Maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diferentes congresos internacionales, profesor de posgrado en Derecho de la UNAM, en donde actualmente se desempeña como coordinador en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Mi querido maestro, qué gusto que estés aquí con nosotros.